violencia. La policía usa herramientas precarias contra el crimen. Uno podría empatar tranquilamente esos dos titulares y entender lo que vive el Ecuador. Uno, gana la violencia en general en el país. Solamente este fin de semana en Guayaquil murieron 10 personas por crímenes violentos, es decir, hubo 10 muertes violentas. Y lo que más me preocupa al Expreso es el partido de fútbol entre Barcelona y Emelec, donde también se fueron a puñetes porque la violencia se ha instaurado en este país y no está ausente, por ejemplo, de los partidos. Pero uno podría borrar esa imagen y pedirle a los señores del Expreso, que hacen loas todo el tiempo al gobierno nacional, que le digan a los lectores, a sus lectoras, que ganó la violencia en Guayaquil, de donde es este diario. Y un elemento más: la policía usa herramientas precarias contra el crimen. Pobres los policías. Pero si el señor Guillermo Lasso les iba a dar 1.200 millones de dólares, sacando plata de la salud, de la educación, del medio ambiente, de todo lado para darles a los policías, y ahora resulta que están lavando la imagen de la policía, estos medios de comunicación y prensa en general gobiernista, porque el crimen cometido contra María Belén Bernal por un policía ha conmocionado al país, y más todavía las respuestas del gobierno. El secretario de Seguridad salió a decir en una rueda de prensa que se está tratando de desprestigiar a la policía. Hay tantos crímenes cometidos por policías, tantos actos que están reñidos con la ley, que la policía tendrá que curarse en salud si quiere seguir recibiendo el apoyo de la ciudadanía. Pero lo que dice el Expreso para lavar la imagen, porque están en campaña de lavar la imagen de la policía, es que las carencias, que la entidad enfrenta el problema con técnicas de hace 10 años. Con técnicas, es decir, asesinar, asaltar a las personas son técnicas de hace 10 años, o es que para resolver los problemas no tienen ni siquiera esa capacidad. Porque un crimen en Cuenca, donde asesinaron a un comerciante, 2 policías y un oficial de policía, ¿con qué se hizo? ¿Con técnicas de hace 10 años? Cuando entraron en un local, en un restaurante, los policías a asaltar, ¿con qué técnicas las hicieron? Así que, señores del Expreso, les pido un poquito más de cordura con sus lectores. Pero bueno, seremos, creo, los únicos que atendemos la portada de este diario, porque la gente en realidad ya ni siquiera creo que les compra por el modo en que hacen periodismo. Pero bueno, ganó la violencia. Ese debería ser el titular principal, grande, fuerte, duro, de todos los diarios de Ecuador. Pasemos a últimas noticias de Caracas este lunes 19. Lo más importante, obviamente, es Venezuela rechaza el informe de Estados Unidos sobre drogas. La Cancillería denunció las pretensiones de Estados Unidos de ser el policía de la arena internacional y de persistir en la imposición de políticas extraterritoriales. Nunca había leído una sumilla tan concreta, tan contundente sobre el rol que juega Estados Unidos en el mundo. En ese país se asesina gente todos los días, hay tiroteos todos los días, entra la droga por sus fronteras. Señores de Estados Unidos, ustedes no impiden el ingreso de la droga y son los que mandan a decir al resto del mundo que se comporten como si fuesen ellos el ejemplo. Así que, señores de Estados Unidos, con respecto a Venezuela y cualquier otro país, ustedes resuelvan sus problemas internos. Primero, tiroteos, masacres, droga, consumo de todo tipo de drogas, etcétera, y después pueden pedirle y darle consejos a cualquier otro país. Así que ahí tienen. Bueno, el titular principal: las clases arrancan en Venezuela el lunes 3 de octubre. El primer lapso terminará el 16 de diciembre, informó la ministra Santaella, la ministra Yeltsin Santaella, la ministra de Educación. Pasamos al Mercurio, que por supuesto mantiene su agenda informativa en función de los intereses políticos de los empresarios y no saca nada de la respuesta que le dio Gabriel Boric al señor Sebastián Piñera, a propósito de que ahora salió a darnos consejos también a toda América Latina y a Chile en particular. Ahí tienen ustedes. Sequía, leyes y bajos rendimientos hacen caer un 6,6% de la producción de cobre. ¿Las leyes hacen caer? ¿Es verdad que hacen caer la producción, las leyes, o hay que medir bien lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en Asia, etcétera, etcétera? Pero las leyes, según ellos, hacen caer la producción de cobre. ¿Que ha caído? Sí, pero que las leyes sean, eso es otra cosa. Y aquí otra noticia importante:
Gabriel Boric está hoy en Nueva York y dice, da por superado impasse con Israel e inicia viaje a las Naciones Unidas. Ahí tienen parte de la información de lo que está pasando en las Naciones Unidas, donde han arribado varios mandatarios a ese país. La República, ya que no pueden tumbar al presidente Pedro Castillo, entonces ahora salen con otro tema. Cada 24 horas se denuncian 260 delitos en el Perú. La mayor parte de los casos son homicidios, robos y extorsiones. El año pasado se registraron 94.789 delitos en el país, según informe del Ministerio del Interior. Ahí tienen más información al respecto. Vamos a pasar con el país a propósito de la ceremonia de entierro de la reina Isabel II, que ha conmovido y ha causado un revuelo mediático. También no es ajeno a la portada del país, que no era precisamente el diario monárquico, pero ahí lo tienen, llegada por separado al Palacio de Buckingham. El rey Felipe y su padre por separado. ¿Por qué será? Para que no les vean juntos y no les saquen la foto de que están en coalición con respecto a muchos temas, no solamente con esto. Y Bruselas propone congelar los fondos a Hungría por corrupción. La Comisión Europea defiende suspender la entrega de 7.500 millones tras detectar fraude. Pues sí, más información, pues relevante, más nada. Pasamos a lo que mencionaba. En la portada de Telesur se destaca la presencia de varios mandatarios y aquí el presidente de Colombia expone a Gustavo Guterres, secretario general de la ONU, los esfuerzos por lograr la paz total. Guterres reiteró a Petro la disposición de la ONU a colaborar con su gobierno en la consolidación de la paz y proteger a las comunidades de la violencia. Más información de última hora que la tiene Telesur, que le invito a que la tenga presente siempre. Huracán Fiona golpea a República Dominicana tras afectar a Puerto Rico. Eso se informó durante el fin de semana. Y Joe Biden afirma que terminó la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos, pero no terminó la pandemia de tiroteos, que se mantiene, por supuesto. Y Lula acusa a Jair Bolsonaro de hacer campaña en viaje a Reino Unido. Ya vamos a ver una fotografía del señor Bolsonaro haciendo campaña desde un balcón en Reino Unido a propósito del entierro, de los funerales de la reina Isabel II. Este señor no tiene límite. ¿A dónde va? Queda pésimo. Ahí está, mire la fotografía. Bolsonaro da un discurso electoral en su llegada a Reino Unido para el funeral de la reina Isabel II. No tiene idea de lo que significa incluso el respeto a la muerte de una persona, en este caso de una reina, que cuesta decirlo, todavía hay reinas en el planeta. El señor llegó y se pegó tremendo discurso ante sus seguidores ahí en Inglaterra, en Reino Unido. Y acá vemos más información de lo que mencionaba, de la presencia de Petro, de Boric, también se encuentra en las Naciones Unidas. Petro anuncia el inicio de diálogos con la disidencia de las FARC. Pedro Castillo acepta la renuncia de un nuevo ministro censurado por el Congreso y ya van 70, dice aquí. Y Andrés Manuel López Obrador propondrá en la ONU un acuerdo para el fin de la guerra en Ucrania. Y aquí lo que mencionaba, Gabriel Boric le responde a las críticas del señor Sebastián Piñera. Lamento que un expresidente se esconda durante meses. No sé si fue tan contundente Boric, no es su estilo así, pero debió haber dicho unas 4 cosas más. Vamos cerrando con Brasil de Fato a propósito de las elecciones. También hay bastante información, pero el tema principal. La soja ya ocupa casi la mitad de los cultivos del país, pero su productividad ha caído, que es lo que ha desarrollado el señor Jair Bolsonaro, entregando miles de hectáreas a la producción agroindustrial. Y ahí tienen más información. Lula en Florianópolis. Brasil no es un partido, Brasil es nuestro país. Es increíble, una contundente demostración de popularidad la que tuvo Lula en ese encuentro difundido en varios espacios informativos, no en todos, por supuesto que sí. Y ahí está la fotografía. Los líderes latinoamericanos hablarán en la ONU de las amenazas globales y problemas cercanos. Amenazas globales como la guerra en Ucrania, la crisis alimentaria, la emergencia climática o la escalada inflacionaria se mezclarán en los discursos de los líderes que empiezan en horas. También hay varias reuniones de otra naturaleza ahí. Vamos cerrando con RT. Tropas de Estados Unidos defenderán a Taiwán en caso de un conflicto militar con China, dice Joe Biden. ¿Le sorprende la declaración? Pues no, a nadie le sorprende
la declaración. Y abajo otra advertencia. Biden advierte a Xi Jinping de no cometer un error gigantesco. Bueno, sigan ustedes cometiendo los errores que cometen, que la historia sabrá sancionarlas. Hagamos la pausa, ya volvemos.